Sí, buen día, buenos días a todos. Con muchas ganas ya, muchas ganas. La verdad que las pretemporadas son necesarias, hay que hacerlas porque además es el comienzo de la labor, ¿no? de la temporada, pero ya cuando se va acercando el final estás deseando competir y nosotros ya estamos con muchas ganas, ¿no? Pues eso, de empezar ya a mostrar nuestros puntos competitivos, de valorar ya a los rivales en el sentido de que nos jugamos puntos, de las situaciones de cada jornada y de coger el avión ya, de coger el avión camino de Gran Canaria, que estamos deseando de llegar allí. No sé cómo llega el equipo. Pues el equipo llega bien. No en un estado perfecto, idílico, porque lógicamente siempre hay matices que se pueden mejorar, pero yo creo que los 40 y tantos días de pretemporada y las 40 y tantas sesiones de entrenamiento y los amistosos y demás, pues nos hace que lleguemos a principio de todo, pero creo que en buen momento para competir y para poder dar la talla ante un rival como el filial de Las Palmas, que creo que también nos planteará muchas dificultades, ¿no? Lógicamente las conocidas y alguna hasta desconocida, ¿no? Porque es un club que está teniendo una situación también muy peculiar y es un partido en ese sentido con muchos matices de momento que no se pueden controlar, ¿no? Bueno, me gustaría que me hice una valoración de la plantilla. Siempre las comparaciones son maravillosas, pero el año pasado llegó en el mercado de invierno, se hizo una revolución también en el vestuario, este año ha cambiado mucho la planificación. ¿Sabes un poco comparativamente qué ha mejorado la plantilla y cómo la valora? Bueno, a ver, a lo mejor no sería justo si te la hiciese ya, ¿no? Porque es verdad que yo estoy con vosotros desde el mes de febrero de la temporada anterior y yo ya me encontré una plantilla cerrada, ¿no? Es cierto que con dos grandes cambios, tanto en el inicio de la temporada, cuando se adquiere la plaza de la Segunda B, como en Navidad, cuando también hay 6-7 novedades, entonces eso digamos que trastocó mucho lo que serán los objetivos y la planificación. Y ahora sí, en cuanto a comparativas, sí que este año pues somos un proyecto que desde el día 1 sabemos un poquito lo que queríamos, quién hemos ido incorporando, la idea de club, la idea de trabajo, la idea de equipo. En eso sí que puede haber, yo creo que más estabilidad, ¿no? Y más creer un poquito en lo que se hace. En eso creo que como idea matriz y principal lo tenemos. Y después, a nivel individual, por líneas, pues yo creo que va a ser la competición la que nos ponga en un sitio o en otro. El listón lo hemos dejado alto. O sea, el listón, vosotros que nos seguís, sabéis que el año pasado el equipo acabó pues muy bien, ¿no? Con una racha de resultados finales que no es fácil de igualar, no es fácil. Y eso, lógicamente, son retos que tenemos que ir asumiendo y familiarizándonos con ellos. Entonces, por ahí yo creo que, sobre todo un poco en esa estabilidad inicial o en esa idea desde un principio de lo que se quiere, creo que en este año partimos por cierta ventaja con respecto al año pasado. ¿Crees que los rivales del nuevo grupo, del grupo 1, favorecen al Ibiza, cómo es la plantilla, cómo está conformada? No sé si considera más que este grupo que Pues mira, los únicos hechos objetivos que te puedo citar es que lo más reciente, que fue la temporada pasada, el grupo 3 también era muy potente y no ascendió nadie. Y del grupo 1 ascendieron 2. Entonces, posiblemente, a lo mejor es cierto que para el aficionado ibicenco y balear tiene menos, primero hay mucha más lejanía y después pueden tener menos nombres, menos atractivo por el nombre, por la historia de clubes y demás. Pero yo estoy seguro de que el potencial va a ser también muy importante, porque hay filiales muy potentes, porque hay equipos históricos que son muy de Segunda B y que ya saben cómo se compite en esta categoría, y porque luego tenemos, digamos, esa amalgama de equipos no peninsulares que nos han metido todos en un cajón desastre y nos han metido en el grupo 1, que va a haber equipos, el Baleares, el Melilla, que ya se lo conocen muy bien en esta categoría, ¿no? Entonces, yo creo, vislumbro también un grupo igualado y creo que más potente de lo que nos pensamos. Eso me quería preguntar también, ¿qué 4 equipos podrían arrebatar en la plaza del playoff al Ibiza? Bueno, la pregunta ya va con el... ¿Equipos que pueden estar arriba o que están diseñados para estar arriba? A priori,
pues posiblemente los dos filiales de dos clubes muy grandes, tanto Madrid como Atlético de Madrid, pues posiblemente el Pontevedra, porque está trabajando muy bien ya las últimas temporadas, probablemente el Baleares, que también es un club que está trabajando muy bien, el Melilla hizo playoff el año pasado, seguro que se meterá alguno más, nosotros también queremos estar allí. Entonces, ya te digo, yo que veo mucha igualdad a priori, a priori. Luego ya la temporada nos va a ir poniendo a cada uno en nuestro sitio, ¿no? Pero bueno, como el objetivo nuestro no es más que uno, que es ir a Las Palmas a ganar, lo demás ya te lo iré contestando durante la semana. Has hecho muchas pruebas a la temporada, hemos visto de imposible adivinar la alineación cada día. Supongo que ahora mismo ya tienes más o menos claro los 11 van a jugar el domingo, ¿no? Más o menos sí, más o menos. ¿Puedes dar alguna pista? Pero pistas es que tampoco os puedo dar muchas, porque si no los rivales Yo creo que, fíjate, estoy más pendiente de las pistas que me puede dar a mí Las Palmas, que es un equipo, que es un filial, que primero tenemos la duda, ya no parece tanta duda, pero había una duda de en qué campo íbamos a jugar, porque no les habían autorizado a jugar en el suyo. Después, es un club que si lo seguís, está teniendo muchísimos problemas a nivel económico, con el tema de firmar en el primer equipo, no pueden si no liberan masa salarial, y ha habido como 8 o 9 futbolistas del filial que han hecho la pretemporada y que están entrenando con el primer equipo. El otro día debutaron 3 en un Las Palmas Huesca, y a Málaga, que juegan mañana, posiblemente se van otros 3 o 4 del filial. Entonces, digamos, yo tengo más en la cabeza quiénes son los chicos que nos vamos a poder enfrentar a ellos, que un poco la certeza que puedo tener yo, ¿no? Yo sé que tengo 3 bajas, que eso ya, pues, si no me lo preguntáis, lo adelanto, que son por lesión Albizo y Machuca, y por tema burocrático Sibo. Con esas 3 bajas vamos. Entonces, esos 3 futbolistas no pueden venir. Por lo tanto, prácticamente la convocatoria está hecha. Y entonces, a partir de ahí, la alineación, pues sí. Nos pegamos, casi todos los clubes, los entrenadores, nos pegamos 50 días pensando en la primera alineación de Liga. Y a los 7 días viene la segunda, y a los 7 días la tercera, a los 7 días la cuarta. O sea que no lo veo tan trascendente quién vaya a empezar jugando. Ya digo, porque posiblemente la jornada cuarta o quinta ya haya 4 nuevos. Y gracias a Dios creo que tengo una plantilla con las suficientes capacidades como para no ser muy repetitivo en las alineaciones. Entonces, si somos capaces de eso y los jugadores ese mensaje lo entienden, y soy capaz de tener 18, 19 jugadores importantes que se sientan importantes porque participan, lo hacen bien y pueden tener continuidad, ojalá no haya un 11 tipo y haya una plantilla muy competitiva que nos haga hostia, pues llevar una trayectoria bonita, ¿no? Ese es el objetivo, más que el tener a 11, 12, 13, que yo sé que muchas veces es lo que se busca, pero que al final, si solo cuentas con ello, el equipo se te cae. Y eso es lo que queremos que este año no nos suceda, claro. Te quería preguntar otra cosa. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que venga un 9, y al final llega la primera jornada y no hay 9. Bueno, no hay, simplemente, pero se habla de que está quitando los perfil más en el mercado. No sé si tú te gustaría desde aquí pedir que aprovechen estos últimos días de mercado para que te llegue otro delantero, porque parece que estamos un poco dependiendo del Rodado. Somos muy conscientes de esa carencia y, lógicamente, la plantilla está completa un 90-95%, pero no está completa. Y es cierto, nos está pasando como creo que a 10-11 equipos de esta categoría y alguno más de segunda A, que este año en esa posición en concreto siempre ha sido una posición muy buscada, ¿no? Pero este año en esa posición no ha habido muchos movimientos, los que va a haber tampoco son muchos y además muy caros, porque hay escasez, y como esto es oferta y demanda, hay escasez y estamos unos cuantos clubes buscando esa figura que yo digo, yo con Fernando, con mi director deportivo, hablamos todos los días 5 o 6 veces, estamos demasiado juntos, ¿no? Pero yo sé que él está trabajando muchísimo en ello, que hay opciones que se caen, que eligen otros mercados, que eligen otros países, pero sí, somos muy conscientes de ello. Es un fichaje muy estratégico, porque además depende de quién pueda ser y depende de sus capacidades, nos puede dar un salto, ¿no? Y es lo que queremos, que nos den un salto de calidad en esa posición. Se habla de jugadores con jugadores de 23 años que tienen el chip de hacer goles. ¿Sería un perfil que le gustaría?
Puede ser, es una opción, es cierto. Además conoce las islas, ha jugado en el fútbol balear, es alguien experimentado, es una opción, una de las que hay. La verdad que bueno, ya te digo, ¿qué pasa? Que el mercado acaba el día 2, creo, día 1, ¿no? Y es muy probable que hasta que no esté cerca de terminar, pues ni ellos muevan pieza, ni los agentes muevan pieza, ni los clubes... calculo que el efecto dominó se va a dar. El efecto del que cae una pieza empiezan a caer las demás y algunos de primera división pues soltarán chicos que tengan que ir a segunda A, en esas posiciones los de segunda A bajarán a segunda B y ahí es donde tenemos que estar atentos a pescar y lógicamente lo que queremos, ¿no? A ver si somos capaces. Pues estupendo. Muy bien.